Si Liechtenstein nos propuso lo banal como pretexto para el arte y Warhol, la multiplicación de lo original, el cómic de Mafalda nos llevó de la crítica social a la introspección psicológica, del yo colectivo al personal, que todo lo pone en duda. Y de las muchas cosas que esta niña cartesiana puso en duda en los años 60, fue el papel impuesto a la mujer y la violencia disfrazada, y no tanto, que padece. El Museo de las Constituciones recientemente montó una exposición basada en Mafalda para dar cuenta de esa violencia sistemática. Hoy nos acompaña en el estudio Gabriela Breña, directora de ese museo, para hablarnos del impacto que ha tenido tan singular exposición. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo surgió esta idea realmente muy extraña para un museo que tiene que ver con las leyes? Ay, voy a decir, hacer exposiciones en los museos surge de una ocurrencia. Se nos ocurren cosas, investigamos, leemos y le encontramos la cuadratura al círculo. Estaba ahí Mafalda. Y se me puso enfrente Mafalda. Dije, esta niña. Y además, acuérdate que estuvimos cerrados toda la pandemia. Y andaba yo buscando algo que atrajera a la gente, que le gustara, que nos facilitara el regreso de la gente al museo. Y Mafalda fue perfecta. Pero una cosa que tiene que ver, con esa visión, es una ocurrencia, dices, pero no es tan al azar la cosa, porque todo el ambiente que estamos viviendo de violencia sistemática contra la mujer tiene que ver, y lo atas muy bien en esta exposición. Totalmente, o sea, fue una ocurrencia y luego empiezas y dices esto y lees. Y te encuentras cosas. Y dices, aquí está, es que está muy fácil, porque de verdad fue muy fácil. Ya cuando encontramos la razón, Mafalda nos arrimó todo. Tiene muchos, y lo terrible es que muchas de las críticas que hace este personaje son muy actuales. Totalmente actuales. Lo cual es una tristeza, Javier. Así es. Porque estamos hablando de los 60 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de 60 años que pareciera que han pasado en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que llegué aquí al canal, venía en taxi y el chofer me decía que Mafalda le encanta porque dice cosas tan inteligentes y tan actuales. O sea, sí, pues está ocurriendo ahora. Como tú bien dices, lo terrible es que eso se dijo hace 60 años y no hemos modificado ni el discurso ni las formas, a pesar de las cuotas de género que hay, por ejemplo, en la iniciativa privada, en el gobierno, pero reproducimos lo esencial, ¿no? Sí, reproducimos. Pero hay un agravante serio. Lo voy a decir tal cual. Los varones están enojados porque estamos ganando terreno. Y nadie pierde el poder sin pelear, Javier. Okay. Ya lo dijo Maquiavelo. Vaya, si Mafalda desde hace 60, Maquiavelo, no te quiero decir. Entonces, los hombres no van a perder su poder sin hacer algo. Y ahí están los resultados de la violencia de género y el crecimiento de la violencia al interior de los hogares. La pandemia nos reveló eso, ¿no? ¿Te acuerdas de la política no salgas de casa? Parece sensato, pero tápate. En términos reales está... O sea, wow. El problema era que usábamos minifalda y entonces nosotros los provocábamos. Y entonces la culpa era porque nosotros usábamos faldas cortas. Cuando los hot pants... Yo me acuerdo, papás de mis compañeras en la escuela diciendo, ¿cómo te permiten tus papás salir hacia la calle? Yo decía, te van a faltar al respeto. Ahora resulta que porque me pongo shorts, yo soy la provocadora. Y en muchos sentidos las cosas siguen igual.
Pues qué terrible. Incluso pues, gente que tiene que ver con este concepto de la violencia de género ha estado muy cerca de la exposición. Te ayudaron muchísimo, a montarla. muchísimo. CONAPRED, la Comisión de Igualdad de Género de la UNAM, que afortunadamente la UNAM, como pues, la universidad más importante de este país, ha estado tomando pasos fundamentales para implementar políticas al interior de la universidad para que la igualdad de género sea un hecho. Más allá del discurso. Y a pesar de todos los actos de violencia que Pues tiene ya el estuvo campus, ¿no? bueno de estar Claro. echando rollo y pasar a la acción. La misoginia de muchos profesores de la UNAM, ahí está, no lo digo yo, lo dicen las estudiantes. Sí. Y los tendederos que ponen cada rato. Entonces, tenemos que actuar y en ese tenor fue que dijimos, Mafalda es una linda manera de regresar de la pandemia y nos va a permitir, usando el humor, yo creo mucho en el humor. No tenemos por qué ser trágicos para hablar de los problemas. Okay. El humor ayuda y mucho. Entonces la gente al ir al museo y ve a la niña que le dice, y las cosas horrendas que le dice a la mamá, y el trapo el trapo que hemos jugado las mujeres en la historia, y la gente dice, es que sí, ¿verdad? O sea, sí es así. O sea, si eres directora del museo después de planchar. Por ejemplo. Por ejemplo. Lo cual no está mal. No, claro. O sea, yo no soy de las mujeres que dice que eso de hacer aseo y comida, a mí me encanta cocinar, me encanta reunirme alrededor de una mesa y que se coman la comidita que preparé. Eso no me hace menos. No, claro. Pues Angela Merkel es el caso. Una Por mujer ejemplo, muy empoderada bueno, y hacía la limpieza de y su era casa y la sigue haciendo. la mera de uno de los países más ricos del planeta. O sea, Así es. Gabriela, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. regresamos. Gabriela Breña, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo el público ha recibido esta exposición de Mafalda, que nos acompaña, por cierto, ahora. Pues, perdón, vas a decir que soy una presumida, pero les ha encantado. Claro. De verdad, les ha Y gustado. además rompe con el paradigma de los museos de que son serios y solo los grandes temas, como si la vida cotidiana no lo fuera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, pareciera que la Constitución la tenemos puesta en un pedestal. Como ponen las Biblias en algunos lugares, ¿no? Así, Ándale. abierta y que nunca se lee. Entonces, está la Constitución y hay que ponerte serio, ¿no? Pues no. Acá nos divertimos con la Constitución, aprendemos de la Constitución y Mafalda ha sido una vocera encantadora para hablar de los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, los derechos de la infancia, porque al hablar de Mafalda no nada más estás hablando de una niña mujer, estás hablando de niños en lo general, de los derechos de los niños, a ser escuchados, a que sus padres convivan con ellos, que les enseñen cosas positivas, en fin, todas las cosas importantes de la vida. Así que
Ha sido un regreso después de la pandemia desastrosa muy prometedor para el museo. El museo está en una zona muy concurrida, Sí. hay mucho comercio atrás de Palacio Nacional, en el Carmen. Muy difícil. Esa gente entra, ve, ¿cómo reacciona? Por lo general se ríen. O sea, porque Bueno, no busca puedes eso dejar de claro. reírte. Y la selfie, muy Esa no importante. Eso no puede faltar. Pero a través de esas pequeñas cosas, leen. Y ven él que no es dice- tan normal. Leen y se acercan a las viñetas. Y el otro día una mamá que iba sola, sin hijos, eran como las 12 del día, y me dijo, voy a traer a mis niños y les voy a explicar. Me dijo, porque esto es muy importante. Pues, qué cosa, ¿eh? O sea, pues, la gente se da cuenta. Con unas cuantas viñetas y unas cuantas reflexiones que los especialistas nos ayudaron a... Hay que subrayar esto, hay que decir esto. O sea, escogieron viñetas particularmente para Sí, dirigir. fueron Claro. totalmente seleccionadas en colaboración con la Fundación Quino de Argentina. Todo se hizo en colaboración y con investigadores mexicanos y investigadores argentinos, investigadoras argentinas. Ha sido un proyecto rico por el resultado, pero también por la experiencia. Claro. Del trabajo en conjunto, Sí. de compartir experiencias que desgraciadamente se reproducen en Argentina, en México y en Europa. En todos lados. Dime si no es trágico, Javier, que no tiene que ver con el género, pero acaba de salir una noticia en diarios que Nuevo León es el estado más obeso del país. Pongámoslo en esos términos. El número 1. ¿No te parecería que Nuevo León, que es uno de los estados con mayor índice educativo, que se ligara educación con comer sano y entonces la obesidad estuviera relegada en ese... no, resulta que es el estado con mayor obesidad. Entonces, la educación no es suficiente. Hemos estado haciendo algo que más educación, la cantidad no garantiza, garantiza la calidad. ¿Tú te acuerdas, porque tú y yo lo platicamos, civismo lo desaparecieron de... Era inútil una materia. ¿A ¿Para quién qué le sirve? importa? Claro. Cuando le preguntaron a un presidente de la República, que no voy a decir nombres para que no se sientan, dijo que eso para qué servía. Sí, cuando la luz roja se pone así en el semáforo, pues todos saben que se para, ¿no? Claro. No, o sea, como si los niños nacieran Con esa sabiendo información, civismo claro. y como si las familias fuéramos el lugar natural donde se aprende civismo. No, señores, las cosas buenas hay que enseñarlas. Y creo que así como pasa con el asunto de la obesidad, pasa con el asunto del género. No hemos logrado desde casa y en las escuelas señalar la importancia de tratar a todos igual. No especialmente a las mujeres, no queremos un trato especial, no, señores, queremos igualdad de género. Punto. Y no lo hemos logrado. Y eso pasa porque algo hemos estado haciendo mal. O muchas cosas. Algo hemos estado haciendo mal. A lo mejor los niños leen mejor. No me voy a meter con el sistema educativo nacional. Pero el saber sumar no garantiza que tú trates equitativamente a un ser humano. Así es.
Entonces, señores, atención. Y entonces tienes mucho trabajo ahí en tu museo. Por supuesto, lo cual está bien tener mucho trabajo, pero hay trabajos que quisiera no tener que hacer. Claro. ¿Sí? Porque el maltrato a las mujeres, el maltrato a los niños, el maltrato a los ancianos, Javier, no nos vayamos muy lejos. O sea, hombres, mujeres. O sea, ¿qué es lo que no entendemos? Que somos iguales. Ahí está. Estamos como en esa novela de ficción que hay de iguales a iguales. Algunos son más iguales que otros. Unos son más iguales que otros, ¿no? El 1% que tiene el 50% de la riqueza, pues es más igual entre ellos, ¿no? O sea, un dato también reciente de la prensa, la violencia contra niñas y adolescentes, mujeres, niñas y adolescentes, aumentó 14% del año pasado ahora, y no hemos acabado el año. 14%. Y hemos dejado un poco la pandemia, o sea. O sea, no, bueno, es que yo creo que el asunto de la pandemia nos va a costar mucho esfuerzo salir del trauma. Y los que más padecieron Fueron las mujeres. Y los niños. Los niños. Que no pudieron ir a la escuela. Así es. Y que les faltó socialización, compartir con sus iguales, aprender a ser con tus compañeros. Con el otro, claro. Con él. ¿Cómo lo dice? Paz. ¿Cómo lo dice Paz? Tenemos que ir a un corte, Gabriel, y regresamos contigo. Otro elemento que he visto con esta exposición, Gabriela, es que Mafalda y la invitación al museo, pues el personaje ha estado viajando en el campus universitario, en ferias, etcétera, como que está en muchas partes. ¿Ha funcionado esa campaña, digamos? Muy bien, porque Más que las campañas de influencers que... a mí los influencers no son santos de mi devoción. Perdón, lo siento. Pueden ser útiles, no tengo nada en contra de ellos, no soy de su equipo. Oye, pero con este personaje es más influencer que es muchos. que Mafalda ha hecho, pues casi que hizo todo el trabajo ella sola, porque efectivamente hemos estado haciendo una campaña, llevamos a Mafalda a los campus universitarios, y le toman. La gente se acerca, no tienes ni que vocear, ni que andarle rogando a la gente. Yo quiero. Se sacan una selfie. Y selfies. Entonces, eso nos ha permitido dar a conocer al museo. O sea, ella es mucho más famosa que el Museo de las Constituciones. O sea, lo siento, pero así es. Y entonces, ¿dónde está? ¿Y qué es? ¿Y dónde está ese museo? Entonces nos ha hecho un gran favor, Mafaldita. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición? Hasta el 18 de diciembre. Okay. Pero si la gente lo pide, yo trataría de alargarla. El equipo trataría de alargarlo un poco más. Claro que hay que recordar que a principios de febrero es el Día de la Constitución. Y ese sí no nos lo podemos brincar, ¿no? Y siempre tenemos una exposición que en los años anteriores, por estar cerrado el museo, fue virtual a través de del sitio, pero este año, el año que entra en 23, pues vamos a hacer una exposición
presencial. Entonces, quizá enero, pero oficialmente y según está anunciado en nuestro calendario, el último día es el 18 de diciembre. ¿Y piensan, digamos, continuar con esta fórmula que incluye a personajes de dibujos animados para acercarnos a esos temas importantes que son los derechos que están en la Constitución? Pues yo sí quisiera, porque es digamos que encontré una recetita que está funcionando y que es una manera gentil y amable de colar temas muy complicados, muy difíciles, que a la gente, si yo les hubiera dicho o te dijera, oye, te invito a una exposición sobre los derechos de las mujeres, seguramente, lo siento, pero seguramente me dirías, otra. Pero si te digo, ven a ver a Mafalda hablar de derechos, eso ya cambia la cosa. Entonces sí, estamos planeando una exposición con la familia Burrón. Ah, espléndido. A sugerencia de uno de los miembros del comité consultivo. El museo tiene un comité consultivo. Ahí no se hacen las cosas por ocurrencia mía o del equipo que estamos ahí presentes todos los días. Hay un comité donde hay historiadores, abogados, en fin, y ellos sugirieron que ahora que me había yo ido tan lejos hasta Argentina a traer a una niña, que por qué no me acordaba de la familia Burrón. Claro. Dije, va. Y estamos pensando en tocar el tema de vejez De acuerdo. y la convivencia familiar, porque también tenemos datos muy alarmantes de la violencia contra adultos mayores al interior de las familias, ya no digamos salir de la familia, al interior de las familias. Entonces creo que por ahí nos vamos a decantar. Todavía falta trabajo, pero por ahí será. Pues me parece muy buenos ensayos porque están funcionando y porque en efecto visibilizas temas importantes, los centras a partir de dibujos animados, que es una manera más amable de llegar luego a reflexiones más áridas, ¿no? Así es. Y la gente, creo que tenemos la obligación, los funcionarios públicos y más los de cultura, de tratar de que estos 2 años de pandemia ayudarle a la gente a transitar y recordarle que la vida es amable, que puede ser amable. Puede ser amable. Puede ser amable. Nos falta mucho camino, mucho trabajo en este sentido, como sociedad. ¿Tú cómo lo ves? Pues tú dime los niveles de pobreza a nivel mundial, ¿cómo están? Tú No son muy halagüeños, claro. Pues tú dime cómo están las cosas. Hay otros temas, el cambio climático, ¿lo tienen considerado también, tratarlo? No para el año que entra, pero recuerda una cosa, el cambio climático tiene mucha inversión y muchos líderes de opinión que se ocupan. Y hay mucho dinero involucrado en el asunto de el cuidado a la vejez, el cuidado a los niños. Aunque están Naciones Unidas y UNICEF, sí, pero ¿y los recursos? Claro. Y el cambio climático está, digamos que está más boyante que nosotros. Sin duda. Pues estamos ya por terminar. ¿Quieres compartirnos algo más, Gabriela? Pues invitarlos a que nos Mafalda. visiten. La Coordinación de Humanidades ha hecho un gran esfuerzo para visibilizar de manera amable este asunto a través de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, que creo que es algo importante. Son quizá la creación de oficinas
no se nota ni le importa a la gente. Pero es porque estamos tratando, así como se creó la Comisión de Igualdad de Género en la UNAM, que puede no ser importante, a ti puede no sonarte importante, pero es muy importante. Sí es claro, muy importante, por supuesto. porque la institución está poniendo el dedo en donde hace falta. Así es. Entonces, pues ahí vamos. Pues muchísimas gracias, Gabriela Breña. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos la próxima semana.